Proyecto, bueno, hay dos partes, digamos, ¿no? La fase, yo creo que de generación de conocimiento, es decir, de investigación acerca de cuáles son las mejores estrategias para poder combatir el dengue, y no solamente como estrategias coyunturales o algo que funcione por una cantidad de tiempo específico, sino que podamos fortalecer la capacidad de las comunidades para poder permanentemente tener una incidencia sobre los factores que afectan su salud. En el caso de la investigación que ha realizado la Universidad Andina, con la Universidad Técnica de Machala, la Universidad de British Columbia, el enfoque ha sido justamente cómo empoderar a la comunidad para tomar acciones por sí misma para poder incidir en la disminución de los criaderos del mosquito, etc. Entonces, yo creo que son importantes dos líneas, digamos. La una, que es generar investigación en ese sentido, y para eso nosotros tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública. Esta semana estuve revisando ya la estructura del Instituto Nacional de Salud Pública para poder asegurar que nosotros tengamos esa mirada en toda la investigación que realicemos, por lo menos entender la investigación que realicemos, así sea en el laboratorio, en el contexto de un tema social, porque nosotros vemos en el caso del dengue. El dengue, podemos decir, sí, es una enfermedad, se transmite por vector, pero la investigación, ¿dónde debe enfocarse? ¿Solamente en el vector? Porque eso ha sido lo tradicional, ¿no es cierto? Es verle, entenderle al mosquito hasta la última parte de su genética, cómo se comporta, etc. Pero el tema es que el mosquito no es quien está discriminando para que se afecte más de la población más pobre de nuestro país. Lo que hay detrás de eso es toda una estructura de cómo hemos distribuido recursos en nuestro país, cómo hemos distribuido el poder en nuestro país. Y entonces es fundamental en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, el INSPI, que está adscrito al Ministerio de Salud, que siempre toda investigación que realicemos, puede ser investigación, como digo, de laboratorio, puede ser una investigación para entenderle al mosquito Aedes aegypti, pero tiene que entenderse en el marco de un contexto social y estructural. Yo creo que esa es una de las miradas que nos da el doctor Jaime Brey, como epidemiólogo crítico, como uno de los epidemiólogos más reconocidos a nivel internacional, y pues la posibilidad que tenemos en el país de poder contar con investigación con esa mirada crítica, ¿no? Con esa mirada sobre los factores que usualmente no nos cuestionamos, no nos preguntamos, porque yo creo que las respuestas son duras, son difíciles, porque es mucho más difícil incidir en la parte estructural que lleva siglos consolidándose, y cómo podemos incidir en que eso cambie. Entonces, por un lado la investigación y por otro lado la acción, ¿no? Si es que la investigación no te lleva a una acción, entonces no sirve de nada. Si es que vamos a tener investigación para archivarla en las oficinas de las grandes, de los iluminados académicos de nuestro país, no nos sirve de nada. Entonces, el trabajo que le compete al Ministerio de Salud Pública es que con este tipo de investigaciones, con este conocimiento que se genera en nuestro país, podamos ir afinando la política pública, podamos ir, por ejemplo, direccionándola hacia el tema de participación. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, digamos. En los últimos años, desde que tenemos dengue en el país, el Ministerio se ha enfocado, y el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que es quien trabaja en el control vectorial, en, por ejemplo, el uso de químicos, el abate, para poder eliminar los criaderos en las distintas casas. Pero es un químico que maneja el personal del servicio del SNEM. No es un químico que puede cualquier persona manipular por su grado de toxicidad, etc. Entonces, lo que hemos hecho en estos últimos años es darle una nueva orientación. Una orientación que implique el trabajo de la propia gente, una apropiación de cuáles son los mecanismos que pueden usar en el contexto de todo esto estructural y social injusto e inequitativo que pues les distribuye a ellos y les da mayor riesgo para tener la enfermedad, porque no tienen agua potable, porque viven en zonas urbano-marginales, pobreza, etc. Todos esos factores que inciden, pero en el marco de eso, ¿cómo pueden apropiarse de las estrategias para reducir el riesgo? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Generar conocimiento en nuestro contexto con esta mirada crítica y generar la correspondiente acción en cuanto al Ministerio de Salud Pública y en cuanto a la construcción de política pública que tenga una relevancia, digamos, a nivel nacional. ¿Y cómo califica usted el proyecto y cómo califica los resultados que ha tenido toda esta investigación?
Bueno, yo quisiera realmente quedarme los 2 días para conocer más de cerca y conocer a fondo el proyecto. Estoy muy contenta de que aquí hayan invitado también a personal del Ministerio de Salud Pública para que podamos y puedan conocer más a fondo, porque esa transferencia de conocimiento también es otra parte crítica. Nosotros generamos conocimiento pero no lo transferimos, entonces se queda en grupos pequeños cuando la idea es cómo podemos replicar buenos resultados a nivel nacional. Yo diría que pues, una de las cualidades que tiene esta investigación que es importante es el hecho de que se haya articulado un trabajo entre distintas universidades, entre el sector académico, ¿cierto? El sector académico no solamente nacional, andina, la Universidad Técnica Machala, sino también con la Universidad de British Columbia, pero además articularlo con el propio Ministerio de Salud Pública, tanto en su desarrollo cuanto en esta fase, que es una fase ya de conocer los resultados, de tener recomendaciones por parte de los investigadores y de poder eso generar cambio en cuanto a la política pública que nosotros aplicamos. Yo creo que realmente es un reto, pero creo que tenemos una visión como gobierno nacional, como Ministerio de Salud Pública, de la necesidad de estar abiertos a esta información valiosísima para poder realizar un proceso de crítica, de autocrítica, de decir dónde podemos hacer las cosas mejor, dónde tenemos resultados, dónde la evidencia nos dice que podemos actuar de mejor manera, que no necesariamente es invertir más y más y más millones de dólares, sino que es, en este caso, es un cambio de enfoque, y eso a veces cuesta más. Es más fácil conseguir los millones de dólares que generar un cambio en cómo nosotros entendemos la salud pública, y creo que ese es el gran reto que tenemos.